El micrófono. No silencié. Ahí está, ahí está. Se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Sí. Ahí estamos. ¿Puede venirte un poquito ahí? Ahí estamos cómodos. Re cómodo. ¿Estás re cómodo? Sí. No quería tocar de la pierna, pero... No, bueno, es un compromiso. Está, listo. Bueno, ¿empezamos ahora? Dale. ¿Ya que está? ¿Sí? Listo. Gracias, Maxi. Bueno, buenas tardes. Comenzamos unos minutos antes. Es la ansiedad que no nos deja vivir. Y esto es El Loco que lee. ¿Tá? Me acompañan Luis Alberto Acuña, escritor, y Martín y Emilio Martín, escritor. Buenas ¿tá? tardes. O sea, somos un triunvirato de escritores. No somos cualquier conductor de streaming. Y vamos a hacer este programa y hablar de literatura a pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo lo que pasa. Entonces, yo me tomo la libertad de arrancar con un tema que lo tenía preparado y se perdió. Pero quería comenzar a hablar, leer un poema a raíz de la fecha que estamos hoy. Vos también hiciste un poema. Levantaste un poema de Borges. Sí, un poema de Borges que habla del 2 de abril. Ok. ¿Tenés ganas de leerlo? Lo podríamos leer. Bueno, yo leo primero. Que lo buscás. Y arrancamos con eso. Entonces, de mi libro, el libro de junio, ¿se ve bien? Perfecto. Que es un libro que transcurre en Malvinas, voy a leer el siguiente poema. 2 de abril, in memoriam. Nunca fui bueno para los entierros, menos aún para las conmemoraciones. No creo que para un sentimiento el detalle geográfico sea suficiente. La estadística tampoco. Saramago temía la guerra, de todas las guerras, y por eso afirmaba, la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Así, entre nunca y jamases, entre vencedores y vencidos, en la espuma de ese mar que nos separa, se escurre la vida, la única que tenemos. Muy bien. ¿Lo tenés? Conmovedor, sí, lo tengo. Bueno, esto es un poema que me llegó hoy y la verdad que yo no lo conocía. Se armó toda una polémica, una discusión de si era o no era de Borges, como suele suceder siempre en algunas de sus obras más tardías. Pero bueno, investigándolos se pudo corroborar que pertenece a Borges. Es una milonga de las que escribió Borges y que habla de la guerra de Malvinas. Y se titula Milonga de un soldado. Y dice así: lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios le permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales. Que nos digan los demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Se obró con suma prudencia, se habló de un modo prolijo. Les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Oyó los vanos discursos de los vanos generales. Que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Oyó vivas y oyó mueras. Oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo.
cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Ok. Muy borgiano. Ujú. Muy lindo, Muy bueno. muy lindo. ¿Vos? Yo no tengo nada de Malvinas. ¿En qué día vivís? No, estoy el 2 de abril. No, No, sí, la verdad, chiste. no, me parece muy bueno los que leyeron ustedes y bueno, y realmente lo único que puedo decir es que una causa noble como es la recuperación de las Islas Malvinas no tiene que estar manchada con la sangre de la dictadura. Esto es aparte. O sea, es legítimo el reclamo y está bien que luchemos por recuperarla. Y en esto no tiene nada que ver con la dictadura. Coincidimos. Ok, Sí, muy sí. bien. ¿Preparaste Sobre Roberto Ar. las aguafuertes? Sí, varias cosas de Roberto buenísimo. Ar. Así que bueno, Dale. voy a comentar. Bueno, hoy entré en Facebook y que me encuentro, porque yo tenía preparado que íbamos a hablar de Roberto Ar. Alguien había subido el aguafuerte ¿Quiere usted ser diputado? Escrito por Roberto Ar, el aguafuerte en el año 1933. Y me llamó la atención, bueno, como siempre, la vigencia de sus escritos, la contundencia de sus escritos. Y me llama la atención de que muchas veces no es nombrado, cuando se nombran los mejores escritores argentinos, se lo deja un poco de lado, se olvida, no se recuerda. Yo pienso que hay varios factores que inciden en eso. ¿Pensás que es un escritor de culto? Yo pienso, bueno, fue rescatado por otros escritores como Piglia, Hecker, porque él fue desnostado durante mucho tiempo. Lo acusaban de inculto, de bruto, que tenía errores de ortografía. Sin embargo, lo que produjo él, y de esto se cumplen 100 años, él fue el creador de la novela moderna, en el sentido, la novela urbana. En ese mismo tiempo, ese mismo año, salió Los Desterrados de Quiroga y Don Segundo Sombra Aguirales. O sea, uno refiriéndose... ¿De qué año estamos hablando? 1926. 1926. 100 años exactamente se cumplen este año. Lindo dato. Entonces, uno se refería a una tierra lejana y otro se refería a un pasado. Pero él era el testimonio de una situación que se vivía en ese momento. A solo 7 años que había terminado la Primera Guerra Mundial, y se vivía una fantasía de que, bueno, Argentina, como agroexportadora que tenían por venir y demás, él metiendo la mano bien profundo, encuentra de que eso tiene pie de barro y que pronto eso va a declinar. Entonces él muestra a un joven, un adolescente, que se encuentra con las dificultades para insertarse en una sociedad que no le abre las puertas. Todo lo contrario, se la cierra. Y él muestra la degradación de la sociedad y de la persona de una forma absolutamente cruda. Él no le disculpa nada, ni siquiera a su propio personaje. Lo hace caer lo más hondo posible. Entonces, yo creo que eso también incide en que él no se lo traiga debajo de las luminarias, porque no nos gusta que nos muestren en nuestras peores circunstancias. Mejor los escondemos debajo de la alfombra. Sobre todo en una época donde todavía no se tomaba, digamos, con esa literatura tan cruda, ¿no? No, creo que estaba el modernismo en esa época, en boga, sí. Con todo lo que era esa cosa de traer a la antigua Grecia hacia la literatura, claro, y demostrar los Parnasos, sí, y todo el Olimpo griego, digamos, y de ahí aparece Ar. Claro, la formación de él, a diferencia de otros escritores, que se podría decir que, bueno, uno se los puede imaginar en una habitación confortable, claro, con una biblioteca bien nutrida y en buenas condiciones. La Torre de Marfil, de la que hablaba Rubén Darío. Él escribía en el taller mecánico. Él escribía en el taller mecánico. Lo de él es la intemperie. Y él recorría las bibliotecas porque venía de una familia muy pobre. Encima, el padre era prusiano y hablaba alemán, y la madre era italiana y hablaba en italiano, no hablaba en castellano en la casa. Y él, conseguir el idioma, lo hacía, recorría, y la pasión por la literatura lo hacía recorrer bibliotecas, y sobre todo bibliotecas socialistas, anarquistas,
donde se nutría también de todo el componente social, la lucha que se vivía en ese tiempo. Y él encima no se unió plenamente a ninguno de los grupos literarios que había en esa época. Entonces era un outsider, alguien que estaba por fuera de todo eso. Un outsider. Sí. Muy de moda la palabra. Sí, bueno, se podría decir. Pero esa primera novela, en que Ricardo Bugrali lo ayudó mucho, porque lo ayudó a corregir, le hizo cambiar el nombre. El primer nombre de la novela era La vida puerca. Y era demasiado crudo, le dijeron que no, mejor pone Juguete rabioso. Pero además lo alentó, porque él recorría las editoriales, y en todas las editoriales le cerraron la puerta, decían que no. Y él insistió, dice que estaba tan apasionado con su novela que hostigaba a sus amigos en los bares, de todos lados, y les leía párrafos de la novela. Bueno, y eso se continuó, y como decía, después de la intervención de otros escritores, lo rescataron y le dieron el lugar que se merecía, ¿no? que debe ocupar en las letras, como alguien sustancial en el desarrollo. Y las Aguafuertes también fueron después el componente que con un toque de humor, sarcasmo y demás nos retrató. Ajá. Y de alguna manera, bueno, no solo un retrato, yo digo que también era un visionario porque anticipó una época. Y parece que nosotros tenemos una tendencia recurrente a vivir en crisis, entonces en nuestro país, y eso hace que leemos eso y parece que lo hubieran escrito ayer. Claro, también teníamos toda la época de oro del tango ahí dando vueltas por esa misma época, por esa 1930, claro. Con las letras también que reflejaban toda la realidad, digamos, de la sociedad. Sí. Así que a mí me parece, es uno de mis escritores preferidos. ¿Y vas a leer? Voy a leer una cosa, pero antes que ello quería poner un pequeño párrafo, una frase de él, que me parece lo pinta de cuerpo entero. Un bocadillo. Dice, perder un sueño es como perder una fortuna. ¿Qué digo? Es peor. Nuestro peor pecado es haber perdido nuestros sueños. Sin embargo, hay que ser fuertes y aunque uno se sienta cansado, decirse, estoy cansado ahora, estoy arrepentido ahora, pero no lo estaré mañana. Bien. Una declaración de principio para la vida. Sí. Bueno, yo te pido una cosita. Sí, cómo no. Para mantener el funcionamiento democrático de este triunvirato, leo yo unas cositas, lee él y vos completás. Y la audiencia, cuando exista la audiencia, vos completás con el cuento. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces los dejamos a la espera a ellos. Yo les aclaro que el señor de bigote que está atrás nuestro es el conde Antonio Devoto. Antonio Devoto, ¿no? El fundador acá de la villa. Estamos en un lugar muy histórico, con mucha historia. Y estamos en el Castillito de Devoto, un edificio fundado en 1896. Lo que hay, las cortinas están, porque detrás de las cortinas ya no hay nada. No, es mentira. No, hay un edificio. Y se cumplen, y esto quiero remarcarlo, 130 años desde su fundación. Entonces, que un edificio, una sociedad de fomento que ha tenido una biblioteca muy importante en su momento y se haya dedicado más de un siglo a la cultura y que nosotros podamos estar acá para darle continuidad a esa labor, es muy importante y nos honra, ¿no? Que podamos estar acá sentados haciendo esto. Sí, agradecemos mucho la oportunidad, ¿no? Seguro. Bueno, como acá estamos haciendo literatura a pesar de todo, y hay mucha gente que no puede viajar a España, pero nosotros viajamos a España y vamos a leer las... Se pusieron celosos, nos están corrigiendo. Nos están corrigiendo. 137 años tiene el edificio y 130 años la sociedad de fomento. Creo que entre los tres sumamos la... Claro. Bueno, eso vos es embromado. El otro día se sacó una foto muy linda acá
una foto. Sí. Cuando terminó tu exposición, tu presentación, que nos pusimos allí, había varias chicas y nosotros, y la foto salió con una tonalidad un poco sepia, ¿no? Y alguien dijo, es una foto renacentista. Y teníamos que estar a tono. Claro. Con... Y no faltó otro que dijo, bueno, por la sumatoria de edades que había ahí, llegamos, no. Horrible. Bueno, les decía, para todos los que no pueden viajar a España, vamos a leer un poema de nuestro Federico García Lorca, chiquitito, y te paso. Norma de seno y cadera, bajo la rama tendida, antigua y recién nacida, virtud de primavera. Ya mi desnudo quisiera ser dalia de tu destino, abeja, rumor o vino de tu número y locura. Pero mi amor busca pura locura de brisa y trino. Hermoso, recordando a Federico García Lorca. Esa muerte que siempre no se recuerda, la muerte en manos del franquismo. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Yo me traje un grupo de escritores. ¿De dónde lo pusiste? ¿Dónde lo pusiste? En realidad lo que tenía en mente era hablar de uno de los escritores que más me apasiona, que es Julio Cortázar. Pero para no largarlo así a la palestra solo, digamos, se me ocurrió hablar un poquito de todo lo que fue el momento histórico que cruzó, digamos, ese momento histórico tan importante para la literatura, que fue el boom latinoamericano. Uh-huh. El boom latinoamericano fue un momento, digamos, atravesado por agitaciones políticas muy grandes dentro de Latinoamérica, como ser la Revolución Cubana, y en el cual se destacaron varios escritores que lograron una gran llegada y por qué no decirlo, un gran éxito comercial en la literatura. Entre los cuales, bueno, se encontraba Julio Cortázar, pero también teníamos otros exponentes que brillaron, como ser García Márquez, Juan Rulfo, teníamos a Carlos Fuentes, Olga Orozco. Olga Orozco en Argentina, con la poesía, con esa Octavio Paz en México. También dándole esa brillantez poética al movimiento. Y Rulfo. Rulfo, que fue un precursor también con su Pedro Páramo, que esa novela donde un hijo va hacia un pueblo en búsqueda de un padre y se encuentra con un pueblo fantasmagórico, lleno de fantasmas, de pobreza, que era como una pintura de lo que era todos los sufrimientos que habían atravesado esos países, ¿no?, centroamericanos, México sobre todo, con tantas revoluciones fallidas. Así que me traje un cuentito de Cortázar que más o menos define lo que es su obra literaria. ¿Cuál es el cuento? Que para mí lo mágico de Cortázar es haber podido un poco diluir esa frontera entre lo real y lo fantástico. Cómo, digamos, a través de sus cuentos, uno pierde a veces la noción de dónde está lo real y dónde lo fantástico. Por ejemplo, hay un libro, un conjunto de cuentos que publica en 1951, que se llama Bestiario. Que la verdad es una serie de cuentos muy psicológicos, donde muchas veces es el lector el que tiene que interpretar o tratar de dilucidar de qué se habla, ¿no?, en el cuento. Bueno, de ahí proviene el famoso cuento Casa Tomada, que casi todos, digamos, conocemos, y bueno, el que no lo conoce lo invito a que lo busque, que relata, bueno, el escenario de una casa donde habitan dos hermanos y que de a poco va siendo ocupada por unas presencias que no se saben muy bien qué son, y que el mismo lector tiene que tratar de imaginarse o sacar, digamos, una conclusión. Tenemos el cuento también ahí, Bestiario propiamente dicho, que es un cuento muy psicológico, donde en una casa de campo invitan a
a vacaciones a una niña y esta se encuentra con una casa que está habitada por un tigre. Obviamente que el tigre no es un tigre real, pero tampoco se enuncia qué representa ese tigre. Y todos los habitantes de la casa tienen que ir desplazándose por las distintas habitaciones, intentando eludir la presencia de ese tigre, hasta que, bueno, llega a la conclusión del cuento, que no la voy a contar para no... Bueno, y así Cortázar va diseñando todo un mundo donde las fronteras entre lo real y lo fantástico se pierden. Es como que inaugura también lo que se llamó el realismo mágico, que de cierta manera. de cierta manera, ¿no? Que luego tomarían también García García Márquez. En 100 años de soledad. Yo les voy a leer ahora un pequeño cuento, como para ver cómo en este cuento se diluye un poco esa frontera de la cual hablábamos. Se llama Continuidad de los parques. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir, a la vez, que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura del otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
A ver, repetí el nombre del cuento, por favor. El cuento se llama Continuidad de los Parques. De Julio Es de Cortázar. Julio Cortázar, Sí. del libro Final del Juego, de 1956. Bueno. Bueno. Y se mandó el cuento nomás. Lo mandé yo. Se mandó el cuento. Bueno, ahora Martín, Emilio Martín, va a leer Un agua fuerte de Roberto Alt, que se llama ¿Quiere ser usted diputado? Sí, yo sí. Y dice, sí, bueno. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que la han hundido las anteriores administraciones de compinche, sinvergüenza. No, señor. No es ese mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al saqueo con que se vacían las arcas del Estado. La aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy. No lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderme oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición. Sobre todo necesario en estos tiempos en que vender al país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no encuentra postor ni por un plato de lentejas, créanlo. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se dan cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado. Cierto que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderá el país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa. Pues bien, remataré el país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano. Y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios, adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva. Le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Lo que no robaré, señores, yo. ¿Qué es lo que no robaré? Díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Piénsenlo, aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado, soy un ladrón, y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al departamento de policía y consulten mi prontuario. Verán qué performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como 30 veces por portación de armas que no tenía otras tantas. Luego me regeneré y desempeñé la tarea de grupí, rematador falluto, corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones. Fui luego agente judicial, presidente del comité parroquial convencional. He vendido quiniela, he sido a veces padre de pobre y madre de huérfana. Tuve comercio y quebré. Fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve. Señores, si no me creen, vayan al departamento. Verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, absolutamente el único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina. Incluso me propongo vender al Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores. Pero eso fue escrito ayer. Sí, eso lo elegiste a propósito, Emilio. Es muy intencional. Increíble. Sí. Tenemos que pasar unos avisos. Acá nos piden el sponsor. Que dice así. Este 11 de abril, los escritores de Villa de Devoto, de acá del Castillito, vamos a participar en la primera feria del libro de Devoto.
que se va a hacer en la Plaza Arenales, en un horario que creo que va a ser desde las 11 hasta las 18 horas. Vamos a tener un stand ahí y ustedes nos van a poder encontrar, preguntar, charlar, comprar libros, Sí, ¿no? vamos. Dejarnos alguna historia para que nosotros luego inventemos otra, esas cosas. Por otro lado, créase o no, nos están viendo desde Neuquén. La señora Marcela, que fue la última bibliotecaria de acá de la asociación de Devoto, le mandamos muchos besos, Marcela. Gracias por vernos. Yo me estoy dando cuenta que estoy muy, ¿cómo se dirá? ¿Chejoviano? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Podemos inventar ese término? Porque ustedes se están mandando unos cuentos terribles y yo leo una poesía chiquitita. Bueno, voy a leer, con el permiso de ustedes, ¿no? Una microficción de un amigo nuestro que se llama Jorge Ortiz, escritor, miembro de la SADE San Martín, que ha escrito este libro, Cómo elaborar microficciones. Es muy probable que lo tengamos. La próxima semana. Sí, sí. Como yo les dije, creo que se autoinvitó. Pero no importa. Pero bienvenido, Jorge, no hay ningún problema. Y para que no te ofendas, vamos a leer un microcuento tuyo que se llama Simulación. Y dice así: nunca quiso casarse con él, por eso fingió un pinchazo por accidente. Sin voz propia ni apoyo de su familia, pensó en desaparecer, en alejarse del mundo, en dormir para siempre, o aparentar hacerlo. Su rostro reflejaba el malestar y la palidez de haber ingerido agua con sal a escondidas, y si todo resultaba como lo había planeado, no cumpliría ese rito contra su voluntad, abusivo, irrespetuoso. No cedería a la imposición, al mandato, porque seguramente él huiría espantado. Entonces, la bella durmiente se preparó para concretar lo que había planeado: vomitar después del beso. Final inesperado. Felicitaciones, Jorge. Nos vas a contar más cuentos el próximo jueves. Listo. Sí, muy bien. Bueno, es como que quedó un poco cortado el cuento que leí. Quería como redondearlo un poco, este cuento. Continuidad de los parques, nos habla un poco de cómo se diluye esa frontera que decíamos entre lo fantástico y lo real. El cuento comienza con una persona leyendo en una sala una novela, se sumerge dentro de la realidad del texto y pasamos a entrar en la realidad de los personajes que están transcurriendo y que están, digamos, protagonizando la novela en sí. Esos personajes se mueven de pronto en el cuento y terminan irrumpiendo en la realidad del lector primario, digamos, con el cual iniciamos, convirtiéndose en una presencia, claro, una presencia real, como rompiendo esa pared que separa lo literario de lo real. Mucha de la literatura de Cortázar está atravesada por esas irrupciones de lo fantástico en lo real. Se me viene, por ejemplo, a la mente un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama La noche boca arriba, que se los recomiendo también, entre los cuentos de Cortázar. Es un cuento que relata la experiencia de una persona que transita con una moto por la ciudad, una urbe muy grande, y de pronto tiene un accidente, y ese accidente lo lleva a rememorar situaciones, o sea,
En realidad es como que se vuelven a enganchar dos realidades, una concatenadas a la otra, donde en una realidad es una persona que tuvo un accidente con una moto, que se encuentra en un hospital convaleciente, y de pronto en las pesadillas es un guerrero azteca o de una tribu que está siendo perseguido a través de la selva, en las famosas guerras floridas, donde perseguían buscando, digamos, prisioneros para sacrificarlos en las pirámides. Y en ese limbo entre el sueño y la vigilia de la recuperación del accidente, él va viviendo esas dos realidades. Despierta de pronto y ve el techo del hospital, vuelve a dormirse y nuevamente está siendo conducido para ser sacrificado en el templo. Y bueno, no le voy a contar el desenlace para que quien tenga interés de leerlo lo pueda hacer. Entonces, bueno, como decía, toda esta literatura cortasariana prácticamente está totalmente jalonada por ese juego. Era muy lúdico Cortázar. Él decía que si él no se divertía o para él la literatura no era un juego, prefería no hacerlo, ¿no? Porque muchos de sus escritos ya tienen esa cosa de, quizá a veces de tomarlos del pelo. Bueno, uno de los libros que más disparatados es el de Cronopios. Por ejemplo. La historia de Cronopios y Fama, donde tenemos textos muy, muy divertidos, ¿no? Que juegan con cosas a veces que parecen dadas por sentado y que sin embargo pueden irrumpir con cosas disparatadas, no sé, instrucciones de cómo subir una escalera, cómo dar cuerda a un reloj, instrucciones de cómo llorar. ¿Te gusta Cortázar? Me gusta Cortázar. Muy bien. Me gusta Cortázar y bueno, quería presentar estos dos cuentos como para definir un poco por dónde va la magia de Cortázar. Vos en tu Facebook o en Instagram, no sé, ¿los subís los cuentos estos? No necesariamente, no lo difundo, pero hoy pueden entrar a cualquier portal de internet, ponen cualquier cuento de Cortázar y están subidos y están muy bien compendiados. No solo los de Cortázar, sino los de casi todos los autores. O sea, hay un sitio del cual yo leo mucho que se llama Ciudad Seba, Seba con B corta. Y con S. Y con S, donde están prácticamente todos los poemarios y cuentos de muchos escritores. Y es muy, muy útil y muy, muy fácil de acceder. Bueno, le damos la palabra acá. Le pasamos. Dicen que ese el cuento que leíste vos, que casi todo el mundo cuando estaba leyéndolo mira hacia atrás. Sí, es esa cosa de... Todos esperamos en la puñalada. O sea, no, como él lograba realmente meternos en una historia y crear ese ambiente, ¿no? Crear ese ambiente, sí, y esa tensión, porque tu país, como decís vos, parece lejano, pero vos estás leyendo y te vas metiendo y en un momento llegás a la conclusión, al tipo lo van a matar, el que está leyendo la novela. Y bueno, te hizo entrar en el juego. Sí. Es muy difícil eso. Me hace acordar al cuento de Borges, Los jardines de los senderos que se bifurcan. Donde también hay un juego así entre la realidad y lo onírico y lo soñado. Es un puesto bastante complejo que si tuviera que recordarlo ahora no sé si llegaría, pero también tiene esa cosa. Lo podemos buscar, si querés, mientras está hablando él, lo podemos buscar acá en el teléfono y lo leemos, ¿no? Yo me había traído para poder darle un cierre, digamos, a lo del boom latinoamericano, unos poemas de Octavio Paz. Bueno, entonces habla chiquititos, cortitos y muy lindos. Bueno, que para tener un poquito de poesía también por parte de... Bueno, yo también les estoy dando poesía. Sí, bueno. sí. Yo lo que tendría, porque tenía otra agua fuerte, pero no sé si, porque parece que es un poco larga, pero no sé. Pero podés comentarla. La puedo comentar, sí, que se llama Sobre el hombre corcho. El hombre corcho. El hombre corcho. Es decir, que es el hombre que sale a flote en todas las circunstancias. ¿En qué año fue escrito? También en la misma época, para el diario El Mundo, él hacía las aguas fuertes porteñas. Y
y logra, o sea, hacer una pintura de esa realidad. Él toma, aparte de El hombre corcho, me vino a la cabeza otro que se refiere a ciertas cosas que uno las vive cotidianamente y no le da atención. Daba el caso de un chico que el padre lo mandaba a llevar una canasta, esos padres que forzaban a los hijos, se abusaban de los hijos en el sentido de laburar, como decir, trabajar con todo. Y, y el chico apenas podía con la canasta, y él decía que no entendía por qué la gente se reía de que hicieran esa injusticia. Estamos hablando de tomar partido por un niño sobre un abuso de los padres abusadores. Y decía, y bueno, que el día de mañana no lloren esos padres de no tener gratitud de parte de los hijos. Claro. Van a cosechar lo que sembraron. Pero él, donde pone el acento, es en el coro de gente que alrededor de ese padre maltratador lo festeja y toma partido por ese chico. Entonces esas cosas que son cosas cotidianas que vemos todos los días. O sea, perdón, sería como que tenemos un narrador, ¿no? Con pluralidad de voces. Claro. ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, claro, sí. muy bien. Y él, bueno, hace esa pintura de los chicos, y diversas cuestiones que padecía la gente, pero de una anticipación, porque hablando en el año 1933, o más o menos, sobre el maltrato de los niños, cuando era una cosa común, hasta hace poquito estaban en la fábrica trabajando los chicos, claro. Y si no estaban en la calle como vendiendo diarios o todo lo que fuere. Entonces, quiere decir que esa mirada, y eso lo llevó a superar ciertas limitaciones que podía tener, que dice, bueno, que tenía errores de ortografía o confeccionaba mal alguna frase, la contundencia de su mensaje, el sentido profundamente humano. Recuerdo otro también, dice, que va a buscar trabajo y que él le aconseja al muchacho que va a buscar trabajo que se vista de la mejor manera posible, como si fuera, como que no le importa, porque dice, si no, el maltrato lo va a recibir del que abre la puerta. Dice que es el último escalón en la empresa, pero ese que le puede cerrar la puerta y decir, bueno, andate, y rechazarlo. Decía, ir a pedir trabajo como si no lo necesitara. Y entonces, en ese sentido, tomar esas humillaciones cotidianas y todo lo demás que por ahí las pasábamos por alto, él las pone de relieve en sus aguas fuertes. Bueno, es un tema que por ahí no era muy tratado en la literatura. Y estamos en 1930. En ese momento estaban los grupos que a veces se agrupaban en grupos muy selectos, muy intelectuales. Seguramente ya empezaba ahí a formarse lo que era el grupo Florida, donde militaban ahí Borges y compañía, Lugones, y Art quedó por fuera. Afuera. Sí, no tomó partido. No tomó partido. Bien. Vamos a seguir leyéndolo a Art. Sí. O sea, nosotros vamos a hacer al revés de todo lo que hacen los demás. Nadie lee a Art, nosotros leemos a Art. Nadie lee a José Esbarra, nosotros vamos a leer a José Esbarra, porque ha sido un gran poeta, y aparte, porque fue hermano de una miembro del taller nuestro de lectura aquí de Devoto. Te damos muchos saludos y deseos que te mejores, Lili Caputo. Este poema te lo dedicamos a vos. De otra rama de Caputo. De otra rama, de la buena. Ah, la buena. De la gente de bien. ¿Por qué nos enseñaron a esperar? ¿Por qué nos enseñaron a esperar sin darnos armas contra el cansancio, sin advertirnos, sin avisarnos que en algún punto del camino se acabarían las señales y deberíamos continuar a tientas? Bien.
No lo conocía, pero bueno, ahí después Hermano, después si querés te me lo vas a prestar así. Sí. Nos ilustramos un poco acá con muy lindo. Tecnología, ¿no? Sí, bien. ¿Por dónde seguimos? ¿Qué tenés? Yo tengo o un cuento de Rulfo, sí, que nos grafica un poco también la otra cara de este movimiento de boom, que es la parte de escritores que tomaron toda la vivencia histórica y la crudeza también de la historia que se estaba desarrollando en ese momento, como Juan Rulfo, que pinta todo ese escenario mexicano de tanta violencia, de tanta guerra, miseria, muerte, y la lleva a sus cuentos. Yo había elegido un cuento de Rulfo. ¿Te parece que lo leamos? Se llama Dile que no me maten. No sé si te digo por el tiempo. Y si no, vamos a pasar a un poema de Octavio Paz, que fue uno de los poetas también exponentes del movimiento de los 60. Vamos a ir entonces con tengo 3 poemas muy cortitos, muy representativos. A mí me gustan, bueno, elegí estos 3, que son cortos y más o menos yo creo que nos dan ya un semblante bastante preciso de esa poesía tan propia de Octavio Paz, que juega con la soledad, con el tiempo y con esas cosas así tan inasibles. El primero se llama La calle. Escuchamos. Dice: es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo. Y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme: nadie. Esa poesía circular, donde de pronto no sabes quién es el que relata el poema. Si el que va caminando o la sombra que viene detrás. O la sombra. El otro poema muy cortito se llama Hermandad y dice: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Lindo, hermoso. Y el tercero se llama La rama y dice: canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo sobre su trino. Se yergue, flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alzo los ojos, no hay nada. Silencio sobre la rama quebrada. Hermoso, hermoso. Pequeño, pero de una sensibilidad muy particular. Contundente, diría yo. Sí. Es lo que, digamos, Octavio Paz, igual que yo lo encuentro muy similar a Pablo Neruda, en esas metáforas o en esa búsqueda de expresar, digamos, cosas detrás de ciertas metáforas, ¿no? Y con esas imágenes potentes, son potentes. Justamente te traje uno de los tomos de Neruda. Que te había pedido. Otro de mis autores yo elegí uno de estos cantos, pero entre que él lee y yo leo, revísate. Bueno, perfecto. Y elegiste alguno. ¿Querés hablar de la... ¿Querés hablar de la antología? Sí. Bueno, cómo no. Bueno, nosotros tenemos una cita de honor el próximo martes a las 16 horas acá en el Castillito, que es la presentación de la antología
de los escritores cuentacuentos. Nosotros, un grupo de participantes de talleres literarios conducidos por Daniel, bueno, nos abocamos a la tarea el año pasado de seleccionar una serie de cuentos y sacar el libro. Para nosotros fue un triunfo, primero para vencer a nuestros propios temores, prejuicios, decir, bueno, parece una cosa muy, muy desafiante. Sobre todo porque gente que empezó en su momento, que le parecía que no podía escribir, que hacían sus primeras armas, pero de todo ese trabajo colectivo salió esta antología que tiene cuentos muy, muy, muy buenos. Entonces, el día martes vamos a hacer la presentación de este libro. La va a hacer Daniel. Y va a venir también el historiador Alejandro Segura. Alejandro Segura, sí, que es quien hace una pintura de todos los distritos del conurbano, diciendo, te cuento, por ejemplo, Quilmes, te cuento 3 de febrero, San Martín. Exactamente, exactamente. Entonces va a asistirnos en esta presentación, que es un motivo de orgullo para todos nosotros. Por supuesto. Un paso enorme en sacar este libro. Aparte, van a tratar de estar la mayoría de los escritores. Hay 17 escritores aquí. Vamos a tratar de estar la mayoría, sí. Contando, algunos leyendo sus poemas y otros leyendo extractos de sus cuentos y contándonos el resto, para que podamos todos en un lapso relativamente corto mostrar lo que hemos hecho. Presentarlo de la mejor manera Presentarlo de la mejor manera. Hay escritores que en principio han dado han dicho que van a concurrir. Ana María Solé, ¿no? Que fue presentada aquí el año pasado, a principios del año pasado. Bueno, va a estar Jorge Héctor Ortiz, de la Sala de San Martín. Va a estar Adrián Darío Arévalo, que es un escritor de acá de la zona, lo mismo que Eva Braun, que es otra escritora de aquí de la zona. Bueno, y así iremos sumando voluntades. Nuestra aspiración es ambiciosa. No queremos solamente que nos lean simples lectores. Queremos que nos lean los escritores, porque nosotros leemos escritores también. Y es la mejor forma de apuntar alto en la literatura y mejorarnos, ¿no? Como artífices de las letras que somos. Quiero, si a vos te parece bien, que hagamos un jueguito como hicimos el otro día. Un jueguito. ¿Quién dijo esto? Un jueguito. ¿Quién dijo esto? Bueno, tengo aquí en mis manos un libro de otra escritora de San Martín, Graciela de Mari. Ojalá le puedan avisar que lo estamos leyendo. El libro se llama Un laberinto de vidrios rotos, que gentilmente nos diera hace unas semanas, nos facilitaba este libro. Y en él hay un cuento que es extenso, que se llama 2 veces nauseabundo. No lo vamos a poder leer todo, pero sí vamos a tratar de reproducir el diálogo final junto con Emilio, a ver cómo nos sale, ¿no? ¿Bien? Hola. ¿Leo? ¿Quién habla? Yo, tu padre. Oíme,
Acá me llegaron unos papeles. ¿Qué papel? Leo fingía sorpresa. No sé, me los dejó un tipo de tribunales. ¿Está tu nombre? Ah, sí, dijo por decir algo. Sí, ¿vos no sabes nada? Y sí, viejo, debe ser porque me saliste de garante, ¿no te acordás? ¿De garante de qué? De un alquiler viejo, pero no sé, ¿pero no te acordás? ¿Y qué quieren? Cobrar. ¿Cómo cobrar? Mirá, viejo, te la hago corta. El departamento yo alquilé, después de que me echaron, ya no lo pude pagar. Se me juntaron las cuentas y no me alcanzaba. Estuve unos meses así hasta que me desalojaron. Quedó la deuda. No te avisé antes para no amargarte. Estoy en la calle, no te escucho bien. El viejo presionaba tanto el teléfono sobre la oreja que le empezó a doler. Se le nubló la vista. Escúchame, ¿por qué no venís para acá y te llevas todo este quilombo? La voz del viejo empezaba, Era un pedido. era un pedido de ayuda. Ya te dije lo que es, quédate tranquilo, estas cosas van para largo. ¿Qué cosas? Las cosas de los tribunales, Leo se evadía como si no tuviera nada que ver. Y yo no voy a ir a ningún tribunal. No vayas, ellos ya te encontraron. Pero escúchame, ¿qué querés vos? Yo, nada, si vos me llamaste a mí. Porque acá dice embargo, dijo el padre con un hilo de voz. Y sí, viejo, te embargan la casa, es para pagar la deuda. Pero si yo no tengo deudas. Ahora sí, te van a hacer pagar con esa casa de mierda que tenés y seguro que te queda guita. Pero, ¿qué decís la puta que te parió? Digo que me saliste de garante y que ahora tenés que pagar. Te vas a un geriátrico y fue, dijo Leo con impaciencia. Pero mal parido, sos un mal parido. Los gritos del viejo se apagaron hasta terminar en un gemido. Se fue deslizando por la pared hasta quedar sentado en el piso. Se cubría la cara con las manos. Leo amagó con contestar. Sin embargo, cortó la llamada. Y mientras cruzaba la avenida, guardó el celular maltrecho en el bolsillo de la campera. Bueno, este ha sido un cuento de una parte de un cuento, el final, de Graciela de Mari, escritora de Sade San Martín, ¿no? Muy lindo. Muy bueno, sí. Vamos conociendo a nuestros colegas. Vamos conociendo otros escritores. Sí. Por eso es muy enriquecedor. Bueno, estuve ojeando acá un poco el libro que me has traído, no es el canto general. No. Es unas obras completas y tiene mucho material que no conocía, así que posiblemente te lo robe. No vas a poder. Pero bueno, vamos a ir con el poema entonces que te gustó, que calculo debe ser este. Sí. Vamos a... De paso lo leo yo también por primera vez porque no lo conocía. Así que vamos a leeros el poema 27. Dice: hasta aquí estoy. Estamos, los lineales, los encarnizados, los sombreros que pasaron la vida midiendo mi cabeza y tu cabeza, los cinturistas que se pegaban a cada cintura, a cada teta del mundo. Aquí vamos a seguir codo a codo con los anacoretas, con el joven con su tierna indigestión de guerrillas, con los tradicionales que se ofuscaban porque nadie quería comer mierda. Pero además, honor del día fresco, la juventud del rocío, la mañana del mundo, lo que crece a pesar del tiempo amargo, el orden puro que necesitamos. Es como una especie de reivindicación de... Fíjate, en el final está el índice. Fíjate este canto, ¿a qué libro pertenece? Claro, lo vas buscando o acá directamente por el índice te sale. Bueno, hablábamos de una antología y tenemos otra, que esta es la antología de Sade San Martín, que hace 2 semanas se presentó. Y acá tomamos a uno Ahí de los estamos todos. Estamos todos. Sí, está Luis, tú y yo. Estamos yo también. Pero no nos vamos a leer. No, nosotros no. Vamos a leer un cuento de Claudio Mónaco, que se llama Justicia.
Tomó el hacha y la alzó sobre su cabeza. Por un instante pensó en el hombre que yacía bajo sus pies. Un pobre ladrón de gallinas que infringía la ley para que los suyos pudieran comer. Sintió pena por la familia de aquel hombre. Reflexionó profundamente en la situación de ambos. El vitoreo furibundo de la multitud resquebrajó su trance introspectivo y dejó caer su pesada hacha. La gente enfervorizada no pudo ver las lágrimas ocultas detrás de la máscara del verdugo. Cuento breve. Tremendo. Entonces, miren la cantidad de escritores que hay acá en San Martín. ¿No? No era un cheque, ¿no? No. 38. 38 escritores. Sí. 38 escritores. Uno mejor que el otro. De a poquito lo iremos leyendo. Sí. Bueno, yo quería ver si seguíamos con algún cuento o... Mientras sea breve. Un cuento breve. Breve. Y podemos leer... Una frase, podés, o algo... un ejemplo de cuento de Juan Rulfo, que dijimos que es un poco más crudo, casi orillando lo que trajo acá Emilio de Arl. Es un cuento que se llama Diles que no me maten. Le voy a leer un poco y lo comentás. Lo cortamos y lo comentamos. Dale. Dice: diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Allí hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy, y les dará por a fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo: no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir: voy, pues. Pero si de perdida me fusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Es el diálogo entre un padre y un hijo. El padre está a punto de ser ajusticiado, muerto por un coronel, y le encarga al hijo la penosa tarea de ir a hablar para pedirle por favor que no lo maten. Todo el cuento es como una lenta agonía y describe un poco lo que va padeciendo el personaje, que está pagando una deuda antigua que al principio no logró ver, pero él había en su juventud había dado muerte al dueño de uno de los campos que trabajaba, producto de la escasez de agua, de la sequía, de esos páramos, ¿no? Se había quedado sin agua su campo e intentaba que sus animales cruzaran al campo vecino a conseguir pastura y agua. Y ahí es donde se pone, digamos, se enemista con uno de los terratenientes del lugar y producto de ese termina matándolo. Él paga esa culpa yendo preso y pagando una fianza con todo lo que tenía, o sea, queda prácticamente en la calle y se va a vivir con su hijo. De allí en más, durante muchísimos años, empieza esa cosa de sentirse perseguido y sentir que en algún momento alguien lo va a venir a buscar justicia por lo que él había hecho. Y bueno, este cuento más o menos relata ese momento donde esa justicia, cuando él ya está, digamos, muy viejo,
aparece un coronel que lo manda a buscar y lo lleva detenido, y bueno, ese coronel resulta ser que era el hijo de la persona que él había matado. Y cosa que y se cierra el ciclo. Claro, un poco estoy contando el cuento, pero bueno, Juan Rulfo lo que tiene es describir con mucha crudeza esas circunstancias de ese México tan convulsivo y que también se replicó en otros países, ¿no? Toda la Nicaragua, bueno, ya hablamos de la Revolución Cubana, épocas muy violentas y cruzadas por muchas definiciones, ¿no? Bueno, todo el boom literario estuvo atravesado por la Revolución Cubana, con la que muchos de ellos simpatizaron en sus comienzos y luego se fueron bajando. No sé, bueno, uno de los casos más resonantes es Vargas Llosa, que comienza hasta visitando Cuba y luego, bueno, hace una retirada completa de lo que son las ideas. Cortázar también en un momento es como que estaba un poco retirado de todo lo que era la política, pero en uno de sus viajes también conoce y se empieza a relacionar con todo lo que significaba en ese momento la efervescencia de lo que había pasado, ¿no? en Cuba, esa búsqueda del hombre nuevo y toda esa cosa que atrapó, digamos, a toda una generación. ¿Sabes que hay una... disculpa que te corte, pero mi cabeza funciona así. No, pero está bueno. Hablando de Cuba, hace poco ha regresado de Cuba de un evento muy importante que se hizo de poetas cubanos, un escritor que es no solamente argentino, sino que es casi vecino, está a espaldas nuestras, está en Villa Pueyrredón, que se llama Daniel Quintero. Daniel Quintero. En este momento no tengo los poemas de él a mano, pero sería interesante poder invitarlo, ¿no? Sí. Puede estar realmente acá, se viene caminando hasta acá, no tiene ningún problema. Yo creo que hay muchos escritores que pueden llegar a aportarnos cosas muy interesantes, ¿no? Bueno. Y acá, para no ser menos, me manda este mensaje Héctor de la Loye, poeta, a ver si vos tenés buena vista, ahí dice Gualeguay. Tenemos Gualeguay, sí. Gualeguay. Héctor de la Loye, que está en Gualeguay y que nos está mirando, ¿no? Nos está mirando y ya nos ha dejado un hermoso mensaje. Bueno, quiere que les avisemos lo siguiente, que se va a producir el segundo encuentro internacional de poetas contemporáneos en Rosario. Esto va a ser el viernes 19 de abril. Y entre uno de los participantes estará nuestro amigo Héctor de la Loye, ¿no? Exactamente el viernes 10 de abril, Salón de los Espejos, sede de la Universidad Nacional de Rosario, en Maipú 1035, 17 horas, de Argentina. Héctor, gracias por estar. Por comunicarte con nosotros. El único que tiene auto es él, él está, así que lo vamos a mandar hasta Rosario como delegado nuestro. Pero no, pero sí, por favor, mandá fotos y si tenés grabado poemas tuyos, mandanos y nosotros los reproducimos aquí. Porque a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todo, seguimos haciendo literatura. Hablando del interior, y acá se va a poner contento Héctor, en la última, el año pasado, cuando estuve en Paraná, me dieron una antología. Esta es una antología, creo que es del año anterior,
no recuerdo bien, bla, bla, bla. Sí, del 2024. Me dieron varios libros. Pero en la antología del 2024 encontré un poema que es de la poeta, del poeta Juan Pons. Yo tenía un profesor de secundaria de castellano que era de apellido Pons. Y el poema se llama Cipayo. Los ciegos que no escuchan, los sordos que no ven, los paralíticos que no hablan y los mudos que no caminan. La ilusión paralizada por la decadencia de la secta que envenena la fe del creyente al engañarlo con falsos ejemplos de apariciones, distrayendo al distraído, convenciendo al vencido, para que aplaudan los mancos y corran los paralíticos detrás del tiempo, en un reloj que gira al revés, retrasando la dignidad de los dignos, alimentando el vacío de los sin cabeza. Escriben muy bien los entrerrianos. ¡Epa! Tenemos grandes Escriben muy bien, muy bien. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué hacemos? Vos. Sí, un ratito más. Se están conectando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, chicos, vamos. Lea. Leo. Su cuento. Mi cuento. Un cuento. Usted tiene un cuento muy lindo sí. aquí. Usted lo que pasa es que es muy humilde, pero yo no sé dónde estaba. Por el orden alfabético estamos. Estaban por orden alfabético. Usted supone que yo sé el abecedario, búsquelo. Muy bien. A ver. Bueno, pechito. ¿Vos tenés alguna cosita más? Yo busqué lo que quería leer en un principio de Neruda y que me boicoteaste con tu tomo. No, yo no te boicoteé. Bueno, yo tengo Neruda fue un poco también un precursor de todo lo que después fue el movimiento literario del cual estuvimos hablando. Y yo le tengo singular aprecio, sobre todo por cómo describió la historia de América en verso, que es una faceta poco conocida de Neruda. Todos hablan de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, de los poemas de Neruda, que obviamente son hermosos, pero hay 2 tomos de poemas muy, muy extensos, donde Neruda se tomó el trabajo de escribir prácticamente la historia completa de América en versos, comenzando desde la época en la cual América estaba totalmente, libre de toda colonización, empezando a describir su paisaje, su relieve, sus montañas, sus ríos, sus animales, de una manera increíble, para después pasar directamente a la historia. Bueno, ahí dentro del libro de Canto General está un libro también como un apartado que se llama Machu Picchu, dedicado especialmente a Machu Picchu, que es hermoso. No es lo que busqué ahora. Ahora lo que voy a leerle es el inicio de ese libro. A mí me gusta mucho cómo arranca el libro y cómo empieza. Se llama La lámpara en la tierra. Te escuchamos. Y dice así: antes que la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó.
El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre. Oh tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío. Pero anduve entre flores zapotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra, aún no nacida de mi boca. Así arranca un libro fabuloso que se llama Canto General, que como les decía, o sea, tuvo la osadía Neruda de encarar una obra monumental. Prácticamente arranca antes del descubrimiento de América, luego transcurre y relata toda la conquista, relatando la conquista en cada uno de los poemas, cada uno de los conquistadores tan sanguinarios, cómo fueron cayendo los pueblos, ¿no? Los primeros pueblos precolombinos, los incas, los aztecas. Es muy, 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 muy poético y a la vez es una poesía que se te clava, ¿no? Cuando podés ver cómo relata todo ese dolor de la América conquistada. Y después, bueno, sigue hasta llegar hasta la actualidad. O sea, habla de San Martín, de Bolívar, o sea, hasta lo que fue su actualidad, con los últimos dictadores, digamos, que Neruda murió en 1974, en el golpe. Aproximadamente. Así que bueno, hasta ahí llega su cronología de la historia americana. La verdad que tendría que continuarse. Tendría que continuarse, pero bueno, la verdad que fue una obra que para mí me parece monumental. O sea, 2 tomos gigantes recorriendo toda la... Yo me preguntaba de qué forma leerla esta obra tan importante. Pues nosotros en esta dinámica que tenemos leemos así poemas, leemos partes de narrativa, pero no sé si sería conveniente decir, bueno, arrancamos, ¿no? Y cada programa vamos avanzando hasta poderla terminar. No sé, lo dejo planteado acá, ¿viste? Porque sé que hay montones de temas y montones de autores, ¿no? Pero bueno, Neruda es Neruda. Y es uno de nuestros premios Nobel, digamos, de literatura latinoamericanos. Sí. Yo voy a leer esto chiquitito. Yo dije, hoy yo te hice caso, no solamente estoy volviendo a leer a Chekhov, sino que traje cosas breves. Y este libro, que también es de un escritor de Sade San Martín, el libro se llama El Grito, del poeta Vicente Jorge Giusto. Tuve el placer de leerlo y la verdad que... ¿Lo viste? Sí. No sé cuál vas a leer, pero el primer poema que abre el libro a mí me encantó. Bueno, ese no lo voy a leer. Ese no. Ese no lo voy a leer. No me dejás imponerte mis gustos. No, pero te digo, están todos los poemas muy lindos. Sí, es todo. Es muy intimista, ¿no? Sí. Hablando de Octavio Paz, la verdad que tenemos un poeta acá que tiene un nivel de profundidad, hablando de temas tan profundos, ¿no? Como la soledad. Exacto. Así que, bueno, y entonces van a ser
3 escritores de San Martín leímos hoy. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien. Espero que nos inviten con algo. No, bueno. Discúlpame. No, o sea, no quise romper la seriedad de tu comentario, pero salió así. Bueno, voy a leer de Vicente Jorge Giusto, que hizo el libro El Grito. Voy a leer el poema 11, que dice: ¿qué puedo decir que ya no sepas? ¿Cómo puedo mirar si mis ojos solo te ven? ¿Cómo puedo rozar tu piel si mi piel se estremece cuando lo imagina? ¿Cómo puedo escuchar tu voz si tu voz se instala en mi corazón y lo quiebra? ¿No? ¿Quién dijo que la poesía eran más que nada preguntas que uno se hacía y trataba de contestar? Dicen que, bueno, que la poesía es aquello que no se puede expresar a través de palabras, ¿no? Sí. Es un lenguaje aparte, digamos, donde uno se puede penetrar en ese submundo. Se abre todo un abanico tan íntimo. No me vas a dejar leer el... Pero eso son excusas, perdóname. Esas son excusas que dicen los poetas en contra nuestro, que somos narradores, para darse importancia, ¿no? Sino que venga acá algún poeta a defender su posición, pero... Mirá que vamos a armar la cofradía acá de los poetas con los narradores. Te das cuenta, no se puede ser 3. Es como tener un vicepresidente, ¿viste? Que siempre sale mal esto, siempre sale mal. Voto no positivo. Bueno, ¿qué querés leer? A ver. El poema 1 de Giusto. Ah, perdón. Sí, también yo tuve el placer de leer este libro. Aparte compartimos la mesa. Y conocer y hablar con Vicente. Vicente es historiador, es filatelista. La verdad que algo que hoy en día parece una rareza, ¿no? Cuando me dijo soy filatelista. Y aparte, bueno, encontré con que también es una persona muy, muy profunda. Y apenas le abrí el libro me encontré con un poema que es un poema que creo que intenta, o sea, darnos ánimo y bueno, tiene un espíritu que ya lo van a ver, que me hizo acordar un poco a Almafuerte. Un minutito porque no quiero. Acá está. No te detengas. No ahora que todo está por concluir. Además, sería inútil. Nada podría ser modificado. Tu muerte está ahí donde está, donde la presientes a veces, donde te duele por desconocida. No te detengas. No ahora que tus pasos están encaminados. Además, sería inútil. El círculo comienza a cerrarse. Tu angustia está ahí donde está, en el centro mismo de las pesadillas que han anidado en tus sueños. No te detengas, no ahora que tus hombros se han erguido. Además sería inútil, ya no puedes desandar el camino. Tu incertidumbre está ahí donde está, en la espina dorsal y en la oscuridad. No te detengas, no ahora que el círculo comienza a cerrarse. Bien. Yo lo vi como un poema que empuja hacia adelante. Quizás otro lo vea con otro tinte más oscuro. Pero ese no te detengas a mí me suena como al poema de Almafuerte, Più Avanti, sí, que dice sé como esclavo. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Bien. Sé como el clavo. Tendríamos que buscarlo. Trémulo de pavor, muestra el vago y arremete feroz, llama al herido. Muy bien, Emilio. Ten el tesón del clavo enmohecido que aunque ahora nos humilla. Vuelve a ser clavo. Ahora nos humilla. Bueno, ahí está no.
mi Hacemos compañero lo que que me, Hacemos lo que podemos. Emilio. me completa. Allá abajo, un cuento de un tal Emilio Martín. Ese, sí, fue un hombre, un escritor famoso. Sí, sí, sí. Allá por el siglo Por las XXI, deudas, por las deudas también lo persiguieron, sí. Bueno, dice así. La tarde se fue sin más. Culminó la rutina que nos deja unas horas, pocas, para hacer lo que nos venga en gana. Pero la jornada fue dura. Más cuando se trata de archivar y desarchivar lo que bien pudiera desaparecer de la faz de la tierra sin que a nadie se le mueva un pelo. Un chiste habitual en las oficinas dice que alguien pregunta a un superior qué hacer con esos papeles y el jefe responde, son para tirar. Por las dudas escanearlo y llevarlo a la trituradora. En verdad, es uno quien siente que ha pasado por la trituradora. Todos los días es necesario juntar coraje para entrar en el subte y resistir sin dormirse aún de pie. Los asientos ocupados por férreos adherentes a las pantallas de sus celulares solo se desocuparán en la terminal. Un alivio resta, sin embargo, en la tarde-noche del vagón del subte. Los vendedores han sido diezmados por el trajín diario y solo quedan los estoicos tratando de vender con su latiguillo pañuelos descartables o fundas protectoras para el celular. El cartel anuncia que el subte llegará en 5 minutos. Las publicidades se reiteran una y otra vez. Ya podemos adivinar que después del shampoo vendrá el calmante y así ad infinitum. Los minutos se estiran. Es increíble lo que demoran en pasar 5 minutos. Si se logra conectar alguna neurona, uno mira esa escena repetida y se interroga sobre cuál es el sentido de la vida, reproducida reiteradamente como los papeles a tirar. Las luces del subte se dibujan a lo lejos desde la negrura del túnel y un rumor creciente nos avisa de su arribo. Nos arrimamos al borde del andén, alineados como frente a un pelotón. Cada tanto, alguno decide interrumpir la repetición y se arroja a las vías. Ja. Suena arte, pero más, un poquito más melancólico que arte. Y nos hace reflexionar un poco, ¿no? Sobre el ajetreo de la vida cotidiana, que donde todo parece no tener un fin y todo parece ser tan... No tener mucho sentido. Y esa falta de sentido que, bueno, a veces también acarrea la vida en la gran ciudad, las grandes urbes. Donde la soledad es más grande. Exactamente. La soledad es más grande. Bueno, yo me guardaba esto para, no porque lo quisiera leer al final, sino porque digo, no vamos a estar haciendo otras cosas. Pero como veo que están aflojando ahí, tienen flojos materiales, quiero más que nada, no tanto leer, sino comentar. Borges, durante su juventud, escribió en muchos diarios y fundamentalmente en una revista que se llamó la revista Multicolor, ¿no? Yo, por esas cosas del destino, conseguí este libro y donde, más allá de un montón de serie de cosas interesantes, aparece el Borges traductor, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, era un Borges muy pícaro. Por ejemplo, él tomó el cuento Los dos rascacielos de Carl Sandburg, que fue un poeta norteamericano, hijo de inmigrantes suecos, y le dio otro final. Sin que se diera. Así nomás. Así nomás. ¿Te das cuenta? Bien, no lo vayan a hacer. Habrá considerado que estaba flojo el final. Es muy probable que dijo, este final es débil, y dijo, vamos a hacer a ver cómo lo levantamos. Dicen que por cosas como esta no le dieron el Nobel.
Usted es Por incivil. andar metiéndose con escritos ajenos. Usted es civilino. Les voy a contar un poquito cómo es la historia. En la versión original del cuento Los dos rascacielos de Sandburg, este es un cuento que se hizo en el año 1934, hay dos rascacielos que se van a enamorar de una estrella, ¿no? Eso representa el amor imposible, ¿no? La estrella se enamora también de ellos, consecuencia de lo cual cae y muere en el río, ¿no? Entonces, tenemos un final melancólico, ¿no? Donde los temas que están planteados es no solamente el amor, sino la pérdida y la nostalgia. Giorgi, él dice, hace la traducción y hace la adaptación. Entonces dice, hay dos rascacielos que se inclinan permanentemente. Se aman los rascacielos. Pero no va a hablar de la estrella. Va a decir que producto de esa relación van a tener un hijo, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese hijo? Va a ser un ferrocarril. Va a ser el expreso espiga de oro exclusivo. ¿Y cuál va a ser la característica de este tren fabuloso, ¿no? Que se puede desplazar de norte a sur, de este a oeste, y mientras los dos rascacielos quedan plantados en el mismo lugar siempre, este hijo conoce toda la realidad del mundo, ¿no? Y entonces le cambia el final. El final que le da es un final mítico, ¿no? De mito y de continuidad, ¿no? Algo que no va a morir con estos dos rascacielos de pie. Alguien dijo que esta especie de, este hijo tren que habían tenido los rascacielos, era una especie de Aleph ferroviario, porque era un símbolo de lo que une lo fijo y lo móvil, lo eterno y lo pasajero, que es la idea del Aleph. ¿Se acuerdan del Aleph? La esfera en el escalón ahí de la escalera del sótano. Bueno, yo se los había prometido. Acá está. Tenemos un Aleph ferroviario. Bien. Bueno, gente, hemos agotado el tiempo y hemos agotado todos los materiales que trajimos. A los oyentes. Y la paciencia de todos los oyentes también hemos agotado. Uy, mirá, nos mandaron otro mensaje. María Lucrecia, muy interesante y muy clara la exposición. Héctor de la Loye, de allá de Gualeguay, que nos mandó también. Maribel Garea, buenas tardes, recién entro luego de liberarme de otra actividad. Bueno, acá. Calculo que esta comunidad se va a ir agrandando a medida que pasen. Y esperemos que sí, porque si no nos echan. De jueves a jueves. Y bueno, aparte con la convocatoria que hicimos para la participación de... Sí. Recuerden que el martes próximo, el martes 7, nos vemos todos acá, lectores, escritores y todos los que quieran venir a presenciar la presentación de la antología 2025 de Cuentacuentos, el martes 7 a las 16 horas. Y el 11, dilo tú. Tenemos la Feria del Libro de Villa Devoto, sí, en la plaza, el nombre no lo tengo. Arenales. La Plaza Arenales. Sí. Y bueno, ahí estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas. Sí. Bueno,
intercambiando y hablando de lo que nos apasiona, que es la literatura. Bueno, Que sea literatura. se acabó de ofrecer desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro. Bien, está bajo. Bien, vamos, Bueno. a estar ahí. ¿Por ¿Listo? qué no? Sí, ¿Listo? creo que Hasta luego. Chao, estamos chao, bien chao, todo por gente. hoy. Gracias. Chao, chao. Termina la sesión. Bien, chicos.